esta conferencia se revisarán los desafíos y escenarios viables considerados por el gobierno electo para garantizar su plan de país, así como las implicaciones que tienen estos resultados en América Latina y el mundo. Antes de hacer la presentación de nuestros panelistas, vamos primero a dar unas pequeñas palabras de bienvenida. Nada más recordarles que este evento es organizado primero por el Instituto Ecuatoriano de Economía Política, una institución que este año, 2021, está cumpliendo ya 30 años de investigación promoviendo lo que es las políticas públicas para un Ecuador de personas libres y responsables. Y también es llevado a cabo justamente por nuestro aliado estratégico, la Fundación Naumann Países Andinos, a quienes pues agradecemos muchísimo, como siempre, por su apoyo en esta constante batalla por la libertad y por el bienestar justamente del Ecuador y de los ecuatorianos. Para empezar con esta bienvenida tendremos unas breves palabras del economista Erwin Ronquillo, el expresidente del directorio justamente del Instituto Ecuatoriano de Economía Política. Economista Erwin, buenas noches. Muy buenas noches, gracias Carlos por la introducción. Gracias también a quienes nos están viendo por sus pantallas. Bueno, realmente de parte del directorio del Instituto Ecuatoriano de Economía Política, para nosotros es un gran gusto poder contar con este panel ciertamente de lujo para comentar acerca de este momento histórico que estamos viviendo en nuestro país, luego de 14 años de un modelo de gobierno que de alguna manera se caracterizó por su tinte socialista. Tenemos un nuevo modelo que está enfocado más hacia la libertad y el desarrollo económico. Eso sin duda va a marcar y va a ser un hito en la historia de nuestro país, y no es poca cosa que hoy día tengamos a Alberto, a Joselo como panelistas, y que nos van a dar guías acerca de cómo podría ser este proyecto de gobernabilidad. Si bien es cierto, el presidente electo tiene una línea, un modelo marcado por el cual se ha comprometido a llevar al país, pero la realidad es que en la Asamblea Nacional tenemos una línea que no necesariamente está en la misma dirección. Y hay fuerzas políticas que tienen o defienden o promueven un modelo un poco más parecido a lo que ya veníamos viviendo en los últimos 14 años. Así que sin duda va a ser una hora muy enriquecedora. Vamos a poder aprender mucho de estos dos expertos, y no quiero quitarles más tiempo para que podamos inmediatamente comenzar ya a escucharlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a usted, economista. Ahora tendremos unas palabras de Sara Nieto. Ella es representante de la Fundación Naumann Países Andinos. Sara, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a los panelistas que están siempre con nosotros en estas charlas tan productivas. Puedo compartir mi pantalla. Voy a pasar un video de lo que es la Fundación Naumann y qué es lo que hacemos. ¿Me confirman, por favor, si lo pueden ver? La Fundación Naumann es un organismo afiliado al Partido Liberal de Alemania. FNF Países Andinos trabaja en 6 países. Trabajamos en distintas áreas. Y tenemos un mismo fin. Bueno, como lo pudieron ver en el video, la Fundación Naumann para la Libertad es una fundación política alemana con presencia en 60 oficinas a nivel mundial, dedicada a la promoción de valores liberales y formación política. Tenemos una academia en Gummersbach, en Alemania, IAF, en donde capacitamos a nuestros partners y estudiantes en general, y con nuestro director Jörg Denner desarrollamos actividades en Venezuela, Ecuador, Colombia, Chile, Bolivia, y nuestra oficina aquí está en Perú. Junto con nuestros partners buscamos promover sociedades democráticas, libres y emprendedoras.
Y bueno, una vez más agradecer que están aquí con nosotros los panelistas, y desde la Fundación estamos muy contentos que la política ecuatoriana haya dado un giro después de tanto tiempo, y comprendemos el reto que tiene el nuevo gobierno después de una economía devastada por la pandemia y por la crisis que viene acarreando desde varios años atrás. Y también comentarles que el señor Castillo no es la mejor opción que tiene Perú. Estamos a favor ahora del antivoto con el señor Castillo. Es un desafío para la Fundación, para nosotros, ya que buscamos que la región no colapse y que la libertad y el desarrollo de Perú no se vaya al abismo. Así que, una vez más, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por explicarnos los desafíos que tiene el nuevo gobierno, y así nuestra audiencia de Perú va a poder entender que el camino del comunismo no es el correcto. Así que, una vez más, muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Con esto, pues, vamos a dar inicio a nuestras exposiciones. Quiero, primero que todo, y a quienes nos están escuchando, decirles que estas conferencias se van a dividir realmente en 2 segmentos. Desgraciadamente, uno de nuestros panelistas, George Denner, quien es miembro de la Fundación Naumann Países Andinos, no va a poder estar presente con nosotros por motivos de fuerza mayor. Sin embargo, pues tendremos este segmento donde contará con cada expositor con 15 minutos, y luego iremos al segundo segmento, donde cada expositor contará con 5 minutos en caso de que necesiten, pues, profundizar algún tema que haya quedado. Sin embargo, al final de esta charla va a haber un espacio justamente para preguntas y respuestas. Es por eso que quiero invitarlos a todos quienes nos están viendo, que a medida que vayamos avanzando, pues dejen sus preguntas, sus inquietudes, para que puedan ser respondidas al final de estas exposiciones. Bueno, como decía Sara, en realidad hace un momento, han pasado 11 días exactos desde que Guillermo Lasso fue electo presidente. Tiene mucho por delante, un gobierno realmente, pues, difícil, una situación complicada que ha dejado ya no solo el gobierno anterior, sino de gobiernos anteriores. Y lo que hay que preguntarte, pues, es, al principio vemos que hubo una especie de ambiente positivo a nivel internacional, vemos que los mercados de alguna manera confían en el presidente electo. Vemos que aproximadamente se cayó el riesgo país en unos 350 puntos, si mal no estoy, pero sin embargo, el presidente electo tiene que capitalizar su gabinete apenas tome posesión este 24 de mayo. En lo económico, el desafío mayor es alcanzar el consenso y la gobernabilidad para dar viabilidad a las reformas laborales, fiscales, tributarias, monetarias, que urge adelantar en favor de una real mejoría de la población, y declara señales de cambio a los aliados regionales como a los mercados internacionales. Para comprender mejor estos escenarios, hemos invitado a nuestros expertos que nos brindarán su análisis desde la macroeconomía, la integración regional y la economía política. Para empezar con nuestro primer segmento, estaremos conversando con Alberto Acosta Burneo. Él es máster en economía, becario Fulbright, graduado de la Universidad de Nueva York y MBA, editor de la publicación Económico-Política, Análisis Semanal y su versión gemela en inglés, Weekly Analysis. Editorialista y miembro del Consejo Editorial de Revista Vistazo y miembro del Foro Libertad y Prosperidad. También estará con nosotros el economista José Lo Andrade. Él es candidato a doctor en Ciencias Sociales y Jurídicas por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Es máster en Economía de la Escuela Austriaca, obtenido en la misma universidad, y egresado del Máster de Economía y Dirección de Empresas de la Escuela Politécnica del Litoral. Director ejecutivo del Instituto Ecuatoriano de Economía Política y también miembro del Foro Libertad y Prosperidad. Como mencioné hace un momento, tenemos este primer segmento de 15 minutos. Economista Alberto Acosta, el espacio es todo suyo. Muy buenas noches. Muy buenas noches, si pueden ver mi pantalla, la estoy compartiendo en este momento, está la presentación. Yo quiero en estos primeros 15 minutos hacer algunas reflexiones que considero que son fundamentales. Voy a hablar sobre democracia, sobre libertad, gobernabilidad.
Tal vez para la segunda parte voy a entrar más en materia específica en el Ecuador con la Asamblea, los datos de la Asamblea, qué se puede hacer, cómo puede llegar. Pero yo creo que hay un tema fundamental aquí y es que tenemos que entender que lo que estamos enfrentando es una batalla de las ideas y es una batalla que tiene que ser impulsada en ese campo. Y ese es el gran desafío y hay algunos temas que tenemos que tomar en cuenta. Hablemos primero de democracia y de libertad. Y vemos que lamentablemente la democracia no siempre equivale a libertad. Y ese es un primer tema fundamental. La democracia es compatible con la libertad solo si se cumplen ciertas condiciones. Tenemos casos de democracias en donde se elige a un presidente cada 4 años, pero el presidente interpreta que la democracia es el gobierno de las mayorías y las mayorías comienzan a pisotear a las minorías. Comenzamos a ver que ese gobierno se transforma en un gobierno autoritario. Entonces, la gran pregunta es, ¿y entonces qué necesitamos para que una democracia sí sea compatible con la libertad? Voy a reflexionar sobre eso. Entonces, definitivamente, para que una democracia sea compatible con la libertad, necesitamos que la sociedad comparta una cierta visión básica de las capacidades del ser humano y un código moral consistente con la libertad. Y estos son los temas de fondo. No por importar instituciones o por tener votaciones cada 4 años, tenemos un sistema que necesariamente es compatible con la libertad. Y vemos que hay unas ciertas perversiones en el sistema democrático y que se ven reflejados especialmente en un entorno de instituciones débiles. En el Ecuador, en otros países de la región, América Latina, es muy común, prima la intervención personal en la gestión pública. El caudillo, el que está en la presidencia, comienza a gobernar a sus anchas, a hacer lo que quiere, y comienza a gobernar a través de una intervención directa y no a través de las leyes. Eso es muy común en países con instituciones débiles. Y entonces vemos casos como lo hemos vivido en el Ecuador, esas ambiciones tan frecuentes de poder eterno de un caudillo de turno que transforma la vida social en una vida imprevisible. De repente todo depende de con qué humor amaneció ese día el caudillo, a quién quiso atacar en la siguiente sabatina, a quién quiere perseguir, cuál es su lista de perseguidos, etcétera, etcétera. Lo hemos vivido en el Ecuador. Hasta hace pocos días teníamos al expresidente Rafael Correa anunciando su lista de a quién perseguir. Y eso fue su gobierno. Un gobierno de arbitrariedades, un gobierno de pisoteo de las instituciones y de la democracia, un gobierno autoritario. Entonces hay que estar muy claros. ¿Hubo elecciones? Sí, pero ¿tuvimos una democracia completa, plena, una democracia libre? Yo creo que no. Vemos ahí la perversión de la democracia cuando esas instituciones no logran limitar la arbitrariedad de quien está en el poder. Entonces, lo que sucede cuando se vive este tipo de escenarios como el que vivimos en Ecuador es que estas soluciones, y las pongo entre comillas, soluciones basadas en el autoritarismo siempre fracasan. Igual que por las mismas razones por las que fracasa la planificación central, porque nadie es capaz de tener toda la información que es dispersa, nadie puede recoger toda esa información en una sola persona o un grupo colegiado y ordenar exitosamente una sociedad a través de mandatos coercitivos. No se puede, no funciona. Entonces los planificadores centrales siempre fracasan. Ellos creen arrogantemente que tienen toda la información y que pueden tomar las decisiones correctas. La realidad es que no tienen toda la información, no la pueden tener. No hay manera que una persona o un grupo de personas tengan toda la información. La información es demasiado dispersa y es incompleta, es parcial. Lo que podemos tener solo son retazos de esa información. Y eso hace que tampoco se pueda, el autoritarismo tampoco logre soluciones a los problemas sociales. Entonces ya hemos hablado de que democracia puede ser compatible con libertad, pero no necesariamente es. Y hemos hablado también de las perversiones de una democracia que puede transformarse en un régimen autoritario, y todavía existen elecciones y demás como han existido en el Ecuador y en otros países. Y entonces hablemos de qué premisas básicas tiene que haber para que una sociedad se fundamente sobre la libertad. Yo creo que aquí la clave es entender que hay ciertos acuerdos prepolíticos, acuerdos previos, iniciales,
que tiene que tener una sociedad. Y por eso es que es tan importante cuando digo es una guerra de las ideas, es una guerra de la cultura, es una guerra de los códigos morales que tenemos que ir educando a la población, convenciendo para que gradualmente vayan adoptando estas nuevas ideas. Entonces, ¿cuáles yo considero que son las dos premisas básicas para una sociedad libre? Estas que son infaltables. Primero es la confianza en la razón. Confiar en que los seres humanos tenemos una capacidad para conocer la realidad, que es la razón, que tiene falencias, evidentemente los seres humanos no somos perfectos, no podemos decir que la razón no es infalible, la razón puede fallar, pero es la mejor herramienta que tenemos para conocer la realidad. Y al momento que entendemos que la razón es una característica que tenemos los seres humanos que es válida, comenzamos a creer y a poner en el centro de la sociedad al individualismo, al individuo. El individuo es capaz de tomar sus decisiones porque tiene una facultad, que es la razón, que le permite conocer la realidad y reaccionar en base a ese conocimiento. Entonces el individuo se transforma, el individualismo se transforma en el centro de la ética, y entonces podemos hablar de derechos individuales, podemos hablar de igualdad política, de limitar al gobierno, de respeto religioso. Todo esto nace si es que creemos que el individuo tiene una facultad para conocer el mundo y tomar sus propias decisiones. Lo contrario sucede en sociedades autoritarias como la nuestra, en donde se considera que los individuos somos seres tontos, que somos como unos lemmings. Si conocen esos animalitos que van en grandes masas y se suicidan botándose de un barranco para abajo, y se suicidan por miles en determinado momento de sus vidas. Entonces, esa visión de que los seres humanos somos tontos, que no podemos tomar nuestras propias decisiones y que para eso necesitamos nuestro pastor, para que nos arree, para que nos guíe, un líder autoritario que nos guíe. Entonces, el tema de confiar en la razón es fundamental y es lo que impulsó el modernismo, la ilustración, es justamente la confianza en la razón, en la potestad del ser humano de poder conocer la realidad. Segundo premisa importante es que existe armonía de intereses. Esto es otro tema fundamental. Adam Smith nos hablaba de la armonía de intereses y decía, hay una propensión natural en el ser humano al comercio, al trueque y al intercambio. Entonces, el conocer que naturalmente nosotros encontramos el beneficio de la vida en sociedad. Y el beneficio de la vida en sociedad son varios temas. Nos da seguridad la vida en sociedad, nos permite unir fuerzas, nos permite la especialización del trabajo. Entonces, todos estos temas hacen que sea atractivo la vida en sociedad. Entonces, si nosotros confiamos y creemos que existe esta armonía de intereses, también vamos a confiar en la capacidad que tenemos los individuos de una organización voluntaria que no requiere de entes represivos para evitar que nos matemos entre nosotros. Porque la visión contraria, la que justifica el autoritarismo, es decir, los seres humanos no hay armonía de intereses, si es que les dejamos libres se van a matar entre ellos. Los seres humanos son ambiciosos, tienen los vicios que podemos imaginar y entonces van a terminar matándose. Entonces vemos que eso es incompatible con una sociedad libre. Porque si uno piensa que los seres humanos no tienen la capacidad de cooperar y de trabajar voluntariamente, entonces uno dice es necesario un caudillo que venga a arrear y a tratarlos como borregos. Entonces ese es un segundo principio básico. Entonces yo creo que, ¿y por qué hablo de todo esto? Porque realmente estos son los temas de fondo y los desafíos de nuestra sociedad. Necesitamos construir todos esos acuerdos prepolíticos, esos conceptos prepolíticos que terminen siendo aceptados por la población para poder construir sobre eso una sociedad sólida basada en la libertad y en el respeto a los seres humanos. Entonces necesitamos construir, y eso implica también construir una moral e instituciones para seres humanos libres. ¿Qué significa eso? Primero, creer en el ciudadano. El individualismo y política, la mezcla de individualismo y política nos lleva a la democracia, una democracia en donde busquemos descentralizar el poder en los individuos. Eso es la democracia, no sea un rey el que tiene el poder absoluto, sino que se trata de descentralizar el poder en los individuos. Nos lleva también a creer en la libertad y en la dignidad humanas.
los seres humanos tenemos que ser considerados como lo que somos, personas libres, iguales frente a la ley, sin jerarquías. Esa es la base de una sociedad libre. Hablando de economía, en una economía liberal, el individuo debe dejarse libre de tomar sus propias decisiones. ¿Qué producir? ¿Cómo producir? ¿Cuándo producir? Y la ideología de la innovación impulsa a mejores maneras para servir al resto. Cuando tenemos una sociedad que creemos que la gente tiene esa capacidad, le permitimos la innovación, buscar maneras para servir mejor al resto. Creer en la capacidad humana para la organización social, pensar que sí es posible construir una sociedad sobre relaciones voluntarias, intercambio de bienes, de información, fortunas, etcétera, una sociedad que se base en la confianza. La alternativa es de esas sociedades construidas sobre un estatismo burocrático, que es lo que ya es tan frecuente y lo vivimos aquí en la región. Entonces es importante creer en la capacidad humana para la organización social. Y hay que entender también que la organización en sociedad implica que tenemos que ceder parte de nuestra libertad, pero con un rol claro. El Estado debe tener una función subsidiaria, debe ejecutar y orientarse a aquellas cosas particulares en donde el resto de actores no están siendo efectivos o no están interviniendo como se debería o adecuadamente. Entonces, cuando entendemos que la cesión de libertad es parcial y es con un objetivo claro, podemos construir una sociedad donde todavía se base en los principios de una sociedad libre. El código moral tiene que ser favorable a la libertad. Esto significa tenemos que impulsar virtudes. Hay una economista que le recomiendo que lean, que es McCloskey. Ella habla y tiene un libro de las virtudes burguesas y dice la importancia de abandonar el odio a quien genera riqueza, el odio al comerciante, y entender que el burgués al final del día es un ciudadano que tiene que someter sus innovaciones a la prueba comercial del público. Es decir, alguien que está pensando cómo servir mejor al resto y que todo lo que quiere hacer lo tiene que poner a prueba del público para poder tener éxito. Entonces, una persona que está enfocada en servir a los demás, y eso es así funciona una sociedad en donde no debemos satanizar ni a los comerciantes ni a quien genera riqueza. Entonces, es importante este código moral, valores favorables a la libertad, valores que reflejen el respeto al derecho individual y el derecho a la propiedad. Sin eso no puede haber una construcción de una sociedad libre fuerte. Y por supuesto que necesitamos instituciones favorables a la libertad. Un gobierno pequeño es necesario para proteger nuestros derechos individuales. Pero lo importante aquí es hablar de un gobierno pequeño, porque el problema de un gobierno grande es que inmediatamente, en vez de defender nuestros derechos individuales, va a pasar a pisotear nuestros derechos individuales. Entonces, para concluir esta primera sección, como les dije, en la segunda parte voy a hablar específicamente de las elecciones de Ecuador 2021, pero quiero cerrar lo que hemos hablado. Y yo creo que el gran desafío en el Ecuador es esa construcción de estos códigos morales acordes a la libertad, de estos acuerdos prepolíticos, porque lamentablemente lo que ha sucedido en el país y a lo largo de la historia es que nosotros hemos tratado de importar instituciones. La misma democracia es una institución importada, que lamentablemente no ha encontrado los cimientos sólidos en nuestra sociedad. Entonces, importar instituciones que han sido exitosas en otras latitudes no garantiza que sean exitosas en nuestra latitud. Y el récord en democracia del país realmente es deplorable. Vemos como más temprano que tarde, por aunencia o aceptación de los mismos ciudadanos, terminamos con gobiernos autoritarios, regímenes que pisotean los derechos de los ciudadanos, que respetan la propiedad privada, y todo esto dentro de un régimen democrático. Entonces, el desafío es muy grande. Vamos a hablar más adelante de consensos, cómo llegar a consensos y demás. Y para poder hablar de eso, hay que entender que hay una gran falencia, hay todavía una tarea por hacer, y esa tarea por hacer está en esos acuerdos prepolíticos, en esos valores morales, que sean un cimiento sólido para una sociedad libre y democrática.
Listo, muchísimas gracias. Ahora continuamos con la exposición del economista Joselo Andrade. Joselo, el espacio es tuyo. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a las personas que nos están escuchando. Un saludo grande, Sara, Alberto, Carlos y aquellos que en este momento tienen oportunidad de compartir con nosotros en estas reflexiones. La verdad es que me ha dado mucho gusto escuchar a Alberto y en su exposición claramente se ven reflejadas las ideas de la fatal arrogancia de Hayek y los temas de la imposibilidad del socialismo de Mises. O sea, de hecho hay mucho de la reflexión austríaca en sus reflexiones y los temas de coordinación y cómo de hecho el Estado lo que hace es entorpecer ese funcionamiento normal de una sociedad, ese funcionamiento del sistema económico. Bueno, dado que ya Alberto habló un poco de cuáles son esas otras condiciones, yo diría las de base, las fundamentales, yo lo que quisiera es compartir también con los amigos que nos están mirando desde Perú un poco de la experiencia que hemos vivido acá en Ecuador. La verdad, aunque en general siempre se habla de que en América Latina todos los países pasan por crisis, todos los gobiernos que emergen o en los cambios de mando siempre heredan un país en crisis, ¿ya? Y aunque esto parezca cliché, yo quisiera recordarles algo de lo que pasó en Ecuador durante los últimos años. Primero, nosotros hemos vivido 14 años de lo que se conoce como socialismo del siglo XXI. Este empieza con el gobierno de Rafael Correa y continúa con el gobierno de Lenín Moreno. En ese primer gobierno, la verdad, sucedió algo bastante particular. A los 2 años de que Rafael Correa inicia su gobierno, experimenta la economía ecuatoriana un boom petrolero, el precio del barril de petróleo se dispara y como nosotros somos un país petrolero, pues de alguna manera ese gobierno se gana la lotería. En medio de ingentes cantidades de recursos que llegaron al país por concepto de venta de barriles de petróleo, pues empieza una época de despilfarro. Ahora, el gobierno de Rafael Correa tiene la suerte de que ese despilfarro, esa entrada de divisas, le permite maquillar a él los errores sistemáticos que comete a lo largo de sus 10 años de gobierno. Ya, de hecho, cuando en el 2015 el precio del barril de petróleo se desploma, al día siguiente se anuncian las noticias que Ecuador entra en crisis. O sea, y si uno mira, de hecho, las tasas de crecimiento y mira también los precios de barril de petróleo a lo largo de todo ese tiempo, puede observar claramente cómo a partir de que se desploma el precio del barril de petróleo, pues Ecuador también comienza a experimentar un problema serio. Ahora, ¿qué sucedió? Como ingresaron grandes cantidades de divisas, el gasto público llega durante ese gobierno incluso a triplicarse. Algunos dirán, bueno, pero ¿qué tiene de malo que se gaste más dentro del sector público, atendiendo a la obra social, atendiendo a la infraestructura o atendiendo a una serie de cosas? Bueno, pues no solo fue así. Obras con sobreprecios, temas de corrupción, carreteros con precios inimaginables, aeropuertos donde no volaba nadie y si volaba alguien era probablemente algún narcotraficante y eventualmente incluso llegamos a tener un proyecto que le llamaban la refinería del Aromo, en el que se llegó a gastar cerca de 1.500 millones de dólares y ahí lo único que crece es monte. ¿Ya? Entonces, durante ese tiempo, lo que sí, al triplicarse el gasto, lamentablemente ese gasto permanente, ese gasto recurrente, ese gasto de nómina, ya fue financiado con lo que fue un ingreso ocasional, un ingreso temporal, un ingreso extraordinario. Estamos hablando del precio del barril de petróleo, que como ustedes saben, no lo controla ni el gobierno ecuatoriano ni ningún gobierno en el Ecuador. Eso se fija, el precio del barril de petróleo se encuentra, digámoslo así, es el resultado de las condiciones de oferta y demanda en los mercados internacionales. Y lamentablemente la nómina en el Ecuador, ese gasto recurrente, se financió a través de un ingreso extraordinario. ¿Qué sucedió una vez que se desploma el precio del barril de petróleo? Pues lógicamente, al no poder disminuir el gasto público, porque no lo querían hacer, la solución que tomó el gobierno de Rafael Correa fue la de endeudarse más, y con ello, pues las tasas de endeudamiento para el Ecuador llegaron a ser insostenibles y además ocultas, ¿no? O sea, no se le permitía a los ecuatorianos conocer realmente cuáles eran los números de deuda. Y por último también, pues, medios para disfrazar la crisis y para disfrazar los destrozos que siempre ocurren dentro del socialismo del siglo XXI o dentro del socialismo de todos los tiempos, pues se maquillaban las cifras. Eso hereda de alguna manera el siguiente gobierno, el gobierno de Lenín Moreno.
Ahora quisiera mencionarles algo antes de que pierdan de vista esto. Correa tiene un vicepresidente, ese vicepresidente es Lenín Moreno, que luego es el presidente actual. Luego tenemos a Jorge Glass, que se volvió otro vicepresidente durante su siguiente gobierno, que se encuentra tras las rejas, y yo creo que está ubicado en el lugar en el que debe estar ubicado. Luego Lenín Moreno hereda también de alguna manera a María Alejandra Vicuña, su vicepresidente, que también fue parte del correísmo. En este momento, hasta donde entiendo, tiene juicios encima. Correa está prófugo de la justicia y es cuestión de tiempo para que las cosas se aclaren y Lenín Moreno también ande con grilletes, creo yo. Bueno, ese es el Ecuador de los 14 años de socialismo del siglo XXI. Es un Ecuador pues, que hereda, o este gobierno va a heredar realmente un problema económico importante porque el gasto público se infló y en este momento necesita una solución de orden permanente. Es decir, debemos o reducir el gasto de manera inteligente, mejorar la calidad del mismo, escoger en qué se gasta o se deja gastar, o incluso subir un poco los impuestos. Pero ¿cuál es el problema con lo último que acabo de decir? Económicamente hablando, el subir los impuestos es el equivalente a solucionar los problemas del sector público, trasladándole problemas al sector privado. Y como ustedes saben, y lo sabemos en América Latina, el sector privado ya tiene problemas. De tal manera que la mejora o el cuadre de la finanza del sector público eventualmente sería la debacle del sector privado, un sector privado que de por sí ya está experimentando problemas de orden económico. A eso, desde luego, tenemos que agregarle la crisis sanitaria, que de paso hace que hayan restricciones de movilidad, confinamientos, horarios especiales, hay actividades que dejaron de existir. Lo que tenía que ver con bares, con discotecas, con consumos de alcohol, la verdad está totalmente restringido en el Ecuador. En este mismo momento vamos a pasar a estar presos este fin de semana. Es algo que creo ni siquiera viví en el pasado cuando estábamos netamente confinados por la pandemia en marzo del año pasado. Pero ese es un Ecuador que tiene problemas económicos y que tiene un problema sanitario importante. Entonces, ¿qué tiene que suceder, no? Y tampoco quiero adelantarme mucho a lo que va a venir más adelante. Este problema importante de la economía ecuatoriana, este problema con raíces profundas que tiene mucho que ver con que el Estado hace de todo, y por cierto, todo mal, necesita una solución o necesita reformas urgentes, reformas que no se pueden evadir, reformas que tenía que tomar cualquiera sea el ganador de las elecciones. Porque incluso si hubiese ganado el representante de Rafael Correa, Andrés Arauz, igual enfrentaba los mismos problemas. Enfrentaba un déficit fiscal, enfrentaba un endeudamiento elevado, enfrentaba poca capacidad de falta de liquidez para poder manejar los problemas que en este momento estamos enfrentando en el orden sanitario. Lamentablemente, y esto sí vale la pena también anotar, Ecuador yo creo que es de los países de la región que de peor manera ha abordado el tema de la vacunación, ¿ya? Nosotros, escasamente estamos vacunando a las personas de tercera edad, ¿ya? Y por el resto de la población o tienes algún tipo de palanca o la consigues en el mercado negro o sales al exterior para encontrarla. Entonces, este Ecuador que siempre ha enfrentado problemas, que enfrentó problemas más graves durante el socialismo del siglo XXI, que por suerte tuvo la ventaja, la única ventaja que tuvimos a través de todo este momento, de tener un sistema de utilizar el dólar como moneda, lo cual no le permitió dañar, digámoslo así, la moneda de los ecuatorianos, que es el dólar, hacer uso político de la moneda, como sucedió, por ejemplo, en el caso de Venezuela. Situación que también nos separó de lo que pudo haber sucedido en Venezuela, necesita algunas correcciones importantes. Ahora, hablar de esas correcciones es hablar en realidad de aquello que Alberto estuvo mencionando hace un rato. Es hablar de vivir en una sociedad abierta, una sociedad en la cual los distintos individuos que participan de ella realizan las transacciones comerciales que deseen con cualquier prójimo en el globo. Ecuador lamentablemente solamente tiene un acuerdo comercial importante, el Tratado de Libre Comercio con Europa o el acuerdo comercial con la Unión Europea. También tiene uno que otro arreglo bilateral, pero necesita necesariamente integrarse a Estados Unidos, es decir, tener un Tratado de Libre Comercio, como ya lo tienen ustedes los peruanos, como lo tienen los colombianos, como lo tienen casi la mayoría de las economías de la región, incluyendo Centroamérica. Y todo eso es
en suma, permitirle al ciudadano tomar sus propias decisiones para solucionar sus problemas personales. Porque cuando alguien sale a la calle, no es que va a luchar por la justicia. O sea, el panadero vende pan para alimentar de manera indirecta a sus hijos. Ya, el panadero vende pan para con esto pagar la educación de sus hijos. Y todo tipo de transacciones que en el Ecuador están bastante restringidas, pues necesitan libertad para hacerlo. Y en ese sentido sí quisiera anotar o resaltar lo que dijo Alberto. En una sociedad abierta, las decisiones de producción y de consumo descansan en los individuos. Y hasta el día de hoy, lo único que hemos estado hablando, o de lo único que ha estado hablando el gobierno en vigencia, es de solucionar el déficit público a costa del sector privado. ¿Ya? Y esa es una cosa que tiene que cambiar, y ese es uno de los grandes desafíos que le tocará enfrentar a Guillermo Lasso, a su equipo económico, que por cierto creo yo lo van a hacer muy bien, y sobre lo cual espero hablaremos dentro de un instante. Eso era lo primero que tenía que decir en este momento. Muchas gracias, Joselu. Antes de empezar con este segundo segmento de exposiciones, en caso de que nuestros panelistas deseen adherir algo a lo que ya han mencionado, quiero nada más recordarles a todos los que nos están viendo que pueden dejar sus preguntas con nosotros. Si tienes inquietudes que quieres preguntarles a nuestros panelistas, pues esta es la oportunidad. Te invitamos a dejar cualquier pregunta, cualquier inquietud que tengas. Este segundo segmento es de 5 minutos para ambos expositores, en caso de que deseen utilizarlos, y luego iremos pues a ese espacio ya de preguntas y respuestas. Economista Alberto Acosta, este espacio es suyo. Perfecto, listo, muchas gracias. Les decía, en esta segunda parte quería ya hablar de temas específicos de las elecciones en Ecuador. Las elecciones, el resultado electoral realmente sorprendió a muchos, incluso los mercados internacionales que ya estaban internalizando que el triunfador iba a ser el candidato del Correato. Cuando recibieron la noticia se llenaron de emoción y bueno, se vio reflejado en una caída importantísima en el riesgo país, porque el Ecuador decidió dar un giro en su rumbo. Decidió abandonar 14 años de populismo autoritario, que lo que había hecho era destruir bienestar, destruir familias, dejar muchos perseguidos, muchos caídos en el camino. Y finalmente, y lo que sucede siempre con el populismo se lo puede resumir como una política cortoplacista. Es una visión que lo que logra es pan para hoy, hambre para mañana. Y es lo que pasó en Ecuador. La gran bonanza fue muy mal manejada, se incrementó el gasto de manera insostenible, porque como decía José, el problema no es gastar más, el problema es que después no haya recursos para mañana. ¿Con qué vivo mañana? Comiéndome la camisa. Ese es el problema del populismo. Lo importante es la sostenibilidad. Entonces, sí, mientras haya recursos de manera sostenible, está muy bien que comience el Estado a gastar más. Pero el problema es que, primero, era insostenible. Segundo, era un gasto de mala calidad, un Estado que se dedicó a hacer de todo. Y cuando llegaba lo verdaderamente importante, salud pública de calidad, educación pública de calidad, eso nunca lo tuvimos, ni lo tenemos ahora. Y ahora estamos viendo las consecuencias de que no podemos sostener ese gasto. Y tercero, tenemos un gasto también lleno de corrupción. Entonces, bueno, hablemos ya de los resultados. Los resultados, como decía, son muy buenos. Es un cambio de rumbo finalmente que hemos decidido los ecuatorianos hacia la responsabilidad y hacia una política que logra generar bienestar de manera sostenible. Pero definitivamente los desafíos son igual de grandes. Tenemos que, para poder implementar reformas legales, va a ser necesario conversar, negociar y llegar a acuerdos a nivel de la Asamblea Nacional. Ningún movimiento político tiene por sí mismo los votos suficientes para poder aprobar una ley. Se necesitan 70 votos para aprobar o rechazar una ley en el Ecuador. Entonces, la única manera de aprobar una ley es a través de consensos y de conversar. Y bueno, de eso se trata la democracia. Tiene su costo. ¿Cuál es el costo? Que los cambios son menos rápidos.
requieren, demora el ritmo de cambio. Un gobierno autoritario puede hacer cambios muy profundos. El problema de los gobiernos autoritarios, y eso a veces caemos en la tentación y decimos, ojalá que tengamos un gobierno autoritario que haga las cosas bien. El riesgo es que es tan probable que tengamos un gobierno autoritario que haga las cosas bien como un gobierno autoritario que haga las cosas mal. Por eso es que yo soy partidario de un gobierno democrático que limite el ritmo de los cambios y que los cambios tengan que venir por el lado de los consensos. Entonces, el desafío son esos consensos, llegar a esos acuerdos mínimos. Evidentemente implicará ser menos ambiciosos de lo que queremos lograr. Las cosas no se logran en una democracia, los cambios profundos no se logran de la noche a la mañana, toman más tiempo. Y los cambios verdaderamente profundos se los disputa y se los trabaja en la mente de los ciudadanos. Ese es el verdadero motor para un cambio en la sociedad. No son cosas de la asamblea pasajeras de corto plazo y que en 4 años se va a transformar un país. Lamentablemente no es así, pero al mismo tiempo, afortunadamente no es así, porque no puede tampoco venir ese líder autoritario a querer transformar el país en una dirección equivocada. Entonces, ¿cómo se van a poder aprobar o rechazar leyes en la Asamblea? Como les decía, se necesitan 70 votos y aquí vemos la composición de la Asamblea. Tenemos por un lado la izquierda populista, que es del partido UNES, del expresidente Rafael Correa, que son 49 votos, y tenemos el centro y centro derecha, donde está la izquierda democrática, el Partido Social Cristiano y Creo, con 48 votos. Ninguno de los dos independientemente va a poder aprobar leyes, necesitan de un tercero, y ese tercero se llama Pachacutic, que es del partido, el brazo político del movimiento indígena, que es el que va a virar la balanza para un lado o para otro. Entonces, al final del día, Pachacutic va a jugar ese rol de pivote para ver si es que las leyes van a ir por el lado de la izquierda populista o se van a ir al centro y centro derecha. Pero en el Ecuador tenemos una constitución bastante hiperpresidencialista, es decir, que le da un poder especial al Ejecutivo. El Ejecutivo tiene un poco más de poder, bastante más poder que lo que tiene el Legislativo. Y entonces eso hace que si bien la Asamblea puede aprobar una ley, pensemos que Pachacutic se une a la izquierda populista y trata de pasar una ley absolutamente inconveniente. Puede suceder. Pero el Ejecutivo tiene un poder especial que es el poder del veto. El Ejecutivo puede vetar esa ley y puede cambiarla a su antojo, y la Asamblea, para poder ratificarse en el proyecto inicial, necesita 91 votos. Para aprobar o rechazar una ley son 70 votos, pero para poder rechazar un veto del Ejecutivo necesita 91 votos, lo cual eso sí es más complejo. La única manera para que se alcancen esos 91 votos es si es que al partido del Correato, a UNES, se une Pachacutic. Entre los dos pudieron aprobar una ley, pero entre los dos no pueden rechazar un veto y necesitan un tercero, que en este caso sería la izquierda democrática, que ahí sí conseguirían 94 votos. Es una unión que podría darse en ciertos casos, pero no es necesariamente que se va a dar fácilmente tampoco. Entonces, porque al final del día, sobre todo la izquierda democrática no quiere involucrarse con el partido del expresidente Correa. La izquierda democrática tiene aspiraciones futuras y no quiere que su nombre quede manchado con esa unión con una izquierda autoritaria y populista. Entonces, ¿cuál es el resultado del entorno que tenemos? Por un lado, aprobar leyes será un desafío, requiere de ciertos consensos mínimos, así como rechazar un veto del Ejecutivo requiere también de consensos mínimos. Entonces tenemos pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y la Asamblea, en donde ninguno va a poder hacer lo que le dé la gana, para decirlo en palabras sencillas. Todo va a tener que ser negociado, conversado, discutido, y evidentemente esto limita la capacidad de introducir cambios que no sean del agrado de los distintos actores. En resumen, el ejercicio del poder va a requerir muchísimo más esfuerzo para alcanzar consensos, y ese es el gran desafío. Las reformas legales tendrán que ser menos ambiciosas, pero van a nacer con respaldos más amplios. Esa es la parte positiva. La parte negativa es que en el Ecuador no sabemos conversar.
sabemos atacar, sabemos insultar, pero no sabemos conversar cuando estamos hablando de política. Tenemos dificultad para llegar a consensos, para ceder posiciones, tratar de llegar a puntos medios. Entonces, definitivamente que va a haber un desafío importante, y el resultado al final del día es que el gobierno de Guillermo Lasso, que tiene un respaldo sólido en liberal a través de la Fundación y el Tanque de Pensamiento Ecuador Libre, va a tener que ceder ciertas posiciones, va a tener que ir un poco más lento. Y al final del día el gobierno va a terminar siendo un híbrido, yo creo que esa es la realidad, entre libertad económica en todo aquello que el gobierno va a poder, mucho se puede hacer sin pasar por la asamblea, sino a través de decretos ejecutivos, reducir trámites y sobre regulaciones del sector productivo, facilitar el entorno para la inversión, muchas cosas se pueden hacer directamente desde el Ejecutivo. Entonces ahí yo creo que esos campos van a ser los que más vamos a ver libertad económica. Pero vamos a ver una mezcla con una intervención estatal fuerte, especialmente en temas sociales. Eso es lo que pide la población. Al final del día, los gobiernos se deben a lo que pide la población en un momento determinado. Y por eso es que les decía, es tan importante el trabajo que tenemos que hacer es en el mundo de las ideas, porque el mundo de las ideas es el que después termina plasmándose en la realidad. Cuando las poblaciones piden esas ideas y esos conceptos que se han ido trabajando a lo largo de los años. Evidentemente, el costo de estos límites políticos en el juego político es que las reformas van a tener que ser, al ser menos ambiciosas, también los resultados pueden ser más modestos. Y eso es un desafío, porque es fundamental que este gobierno demuestre que el populismo económico no es eficiente para elevar el nivel de vida de la población, y que sí es mucho más eficiente la responsabilidad en el manejo de la economía, las visiones largoplacistas, la responsabilidad en general es mucho más efectivo para sacar a la población de la pobreza que el intervencionismo estatal y el populismo económico. Con eso termino mi presentación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, economista. Ahora pasamos a el economista José Lo Andrade. Bueno, yo coincido mucho con lo dicho por Alberto, pero sí quisiera puntualizar algunas partes, ¿no? O sea, es cierto que hay que llegar a consensos por el lado legislativo para introducir determinadas reformas que el país necesita, pero también tenemos la válvula o la salida de la consulta popular, ¿ya? Para aquellos temas que se encuentran trabados o que necesitan digámoslo así, de una decisión o de una legitimidad que en este momento bajo el esquema existente no exista. Es decir, la consulta popular, yo creo, se puede convertir en la herramienta por la cual el gobierno de Guillermo Lasso pueda introducir cambios que son necesarios en el país. Y por otro lado, la ventaja del hiperpresidencialismo, que en esta ocasión cayó en manos de Guillermo, y que igual tiene que terminarse tarde o temprano, porque lo que debe haber es un equilibrio de poderes y no deberían haber estas distorsiones que introdujo el socialismo del siglo XXI, también le da la potestad al Ejecutivo de tratar temas que no necesitan mayor consulta del Congreso, ¿no? Es decir, temas de orden monetario, temas de orden tributario, temas de orden arancelario, casi con un plumazo pueden ser digámoslo así, puestos en marcha, ¿no? Y luego, un poco en la línea de responder a una de las preguntas que vi por ahí y que tiene que ver precisamente con una de las grandes preocupaciones de muchos ecuatorianos, es de qué manera va a abordar Guillermo las reformas que tiene planteadas, porque a diferencia de otros gobiernos, en este caso sí ha habido un equipo económico, sí ha habido un equipo que ha venido trabajando durante bastante tiempo los proyectos y las reformas que en el Ecuador se tienen que dar, ya de alguna manera ese ladrillo, por utilizar el símil chileno, existe en el caso de Ecuador, y cuando digo ladrillo me refiero al conjunto de reformas que tomaron lugar en Chile y que convirtieron a Chile en la economía que es. Asimismo, ahora hay un equipo de gobierno, un equipo que ha trabajado junto a Guillermo Lasso durante bastante tiempo y que tiene en sus manos un plan de gobierno. Esa es una gran ventaja, porque en el pasado no ha habido. O sea, yo creo que una de las grandes cosas de
uno de los grandes temas y que parecen ser cómicos es que cuando, por ejemplo, Abdalá Bucaram llega al poder, yo creo que su expresión de «y ahora» no se refería a «y ahora qué piensan ustedes?», sino «y ahora qué hago?», porque no esperaba ni llegar y no existe ningún plan que me acompañe, ¿no? Entonces, aquí sí contamos con un plan, y yo creo que es un plan bastante liberal, un plan que intenta convertir al Ecuador en una sociedad abierta, y al menos los espacios del Ejecutivo y de consulta popular que se puedan utilizar van a ser una herramienta que pueda viabilizar cambios que tal vez encuentren en algún escenario un encravamiento en términos del ámbito legislativo. Y luego, vamos a la estrategia, ¿no? Yo creo que los cambios deben hacerse rápido. Ya, la palabra shock suena feo, pero en realidad lo que hay que hacer es lo que se necesita hacer y lo más rápido posible. Porque mientras más pasa el tiempo, la resistencia a los cambios se vuelve más importante, o incluso los que perdieron las elecciones se reagrupan y se arman en torno a bloquear cualquier tipo de iniciativa del nuevo gobierno. Y es por eso que en los primeros días es cuando usualmente las reformas pueden pasar con mayor facilidad. Eso es un poco lo que ha sucedido, y de hecho les recomiendo a quienes están aquí. Hace muchos años leí un libro que se llamaba La tiranía del status quo. La tiranía del status quo fue escrita por Milton y Rose Friedman, ¿ya? Y en ese libro hablaban básicamente de la razón de las reformas que lograron tener éxito, independientemente de las personas y las ideas que estaban contenidas en él. Y para resumirlo de una manera rápida, el tema venía así: no solamente bastaba con ganar las elecciones, sino tener el plan de gobierno listo y la estrategia ya armada para que en los primeros días las reformas se introduzcan, mientras los que habían perdido las elecciones se habían desperdigado, estaban, no sé, relamiéndose las heridas y todavía no se habían vuelto a reagrupar. Entonces yo creo que si Guillermo Lasso y el equipo de Guillermo Lasso aprovecha este tiempo, el impacto económico de las primeras reformas va a ser precisamente aquello que le otorgue el capital político necesario para continuar con las demás, ¿ya? Porque si hay algo que es popular, es que el costo de vida baje, que el poder adquisitivo del dinero que manejas en tus manos aumente, que puedas, eso quiere decir comprar más con la misma cantidad de dinero o comprar mucho más con menos cantidad de dinero. Y eso se puede dar a través de una reducción área, eso se puede dar a través de integrarnos más al mundo. Y si al menos, y por lo menos, espero resultados, digámoslo así, rápidos por lo que al gobierno de Guillermo Lasso se refiere, es a que en el ámbito comercial, en realidad establezcamos acuerdos con Estados Unidos, firmemos el tema de la Alianza del Pacífico y en lo arancelario, pues, de la manera más rápida y viable, porque tal vez hay algo de política por medio, pues se reduzcan rápidamente los aranceles, porque los aranceles son un impedimento al comercio, son impedimentos a la elevación del nivel de productividad de nuestra economía, son impedimentos a la mejora en el nivel de productividad, son impedimentos a la competitividad, y en suma son impedimentos a que hayan más divisas en el Ecuador y que de paso haya más actividad económica y con esto más empleo. Entonces, el poner obstáculos al comercio, que es una de las claves de la prosperidad, en realidad es no entender cómo funciona la economía, o dos, ceder a las presiones de sectores que en este momento se encuentran privilegiados por barreras arancelarias, pero que son privilegiados a través de que el resto de los ecuatorianos paguen precios muchísimo más altos de lo que podríamos pagar en un contexto de más competencia y de mayor integración comercial. Y para muestra un botón, en Colombia un auto cuesta la mitad de lo que cuesta en Ecuador. Y eso es inconcebible. O sea, si yo salgo acá, no sé, me voy a un concesionario de vehículos y digo, ¿cuánto cuesta ese auto pequeño? Me dicen $20,000. Cruzo la frontera y me dicen $10,000. ¿Ya? Y si queremos tener una política económica que afecte positivamente al bolsillo de los ecuatorianos, yo creo que necesariamente tenemos que optar lo más rápido posible, por este tipo de reformas que, de paso, otorgan aval político, otorgan capital político y refrendan las próximas reformas en función del éxito, que es que la gente tenga un más elevado estándar de vida gracias a el comercio internacional.
Listo, muchas gracias, Joselo. Ahora vamos a dar inicio a nuestro foro de preguntas. Este va a ser moderado por Danilo Vélez. Danilo, muy buenas noches. Danilo, no te escuchamos. No. Todavía no. No. Perdón, Danilo, sigue sin audio. ¿Ahí me escuchan? Ahora sí. Ya, buenas noches con todos. Gracias, Carlos. Bien, en este momento leeré la pregunta de Gerardo Verdecia, que va dirigida para Alberto Acosta. Dice, según mi punto de vista, una de las principales reformas que se deben llevar a cabo es la reforma en el mercado laboral, buscando flexibilizarlo y liberalizarlo para consolidarlo y disminuir el desempleo. Desde su punto de vista, ¿qué posibilidades y qué dificultades tendrá el nuevo gobierno para llevar a cabo dicha reforma? ¿En qué medida se podría realizar reforma profunda o solo algunos aspectos superficiales? Bueno, el plan de Guillermo Lasso es hacer una reforma profunda, quiere hacer una nueva ley laboral, un nuevo código laboral, echar abajo el anterior, que ya tiene, si no me equivoco, son 80, 90 años, y tener un código totalmente nuevo. El desafío yo creo que es muy grande. El tema laboral, la seguridad social, esos son los temas álgidos. Y sí, como decía José, ciertas cosas se puede hacer consultas, pero también para las consultas hay que medir bien, porque no es que la consulta sea la salvación. Si tenemos una asamblea de izquierda, no es por una casualidad, sino es porque esas ideas también venden en la población. La población se ha acostumbrado a recibir dádivas del Estado, a que el Estado sea quien le financie y le solucione la vida, y no está preparada o no exige más libertad y responsabilidad, porque la libertad viene asociada a la responsabilidad. Entonces yo creo que al final del día la reforma laboral va a tener sus límites, va a tener que ser relativamente superficial, porque eso es lo único que va a ser aceptable a nivel de los distintos bloques de la Asamblea. Las reformas más profundas van a tener que venir por otro lado. Van a tener que venir por el lado de la eliminación de trámites, la simplificación, la eliminación de todo el exceso de regulación estatal a la producción y a la actividad de los ciudadanos. Todo eso no requiere de una asamblea. La apertura comercial también se puede hacer. La aprobación después de un TLC sí requiere de la asamblea, pero una reducción unilateral de aranceles, eliminación total de aranceles a los costos de producción, a los insumos, a los bienes de capital, todo eso se puede hacer directamente sin ninguna necesidad de alguien más. Entonces yo creo que el gobierno va a tener que enfocarse en ser muy agresivo en todos los temas que puede hacer directamente, tratar de dar buenos resultados por ese lado, y tener que ser algo menos ambicioso en los temas en los que va a requerir llegar a consensos para enviar leyes a la Asamblea. Bien, muchas gracias. Ahora leeré la pregunta de Sara Nieto, que dice, ¿qué errores no debe cometer Guillermo Lasso para convertirse en el Macri de Ecuador? José, a ver si nos ayudas con esta pregunta. Bueno, yo creo que es un poco lo que estaba diciendo hace un momento, o sea, la política de gradualismo, de introducir reformas de manera lenta, esperando que haya alguna respuesta económica o que haya alguna respuesta positiva por parte de, no sé, del país en cuestión, suele no funcionar, porque al principio cuando tú, o sea, se los voy a poner en estos términos y de alguna manera yo viví esto, ¿no? Una campaña es un momento en el que te pasas dedicado ya a impulsar una idea, impulsar un nombre, impulsar una figura. Y en esto no hay límites, o sea, es un tema de 24/7. Pero imagínate que tú tienes un candidato, que tienes un partido político y que has pasado todo un año trabajando, yendo los fines de semana a distintos lugares para promocionar una idea, un proyecto, un candidato, un partido, ¿ya? ¿Y qué pasa el día de las elecciones? Listo, pues estás esperando que gane ese proyecto, ese partido, esa idea o ese candidato. ¿Y qué pasa cuando pierde? ¿Qué es lo que le sucede al tipo que estuvo trabajando durante toda la campaña? La mujer viene y le tira de la oreja y le dice, bueno, se acabó
ya le dedicaste un año a eso, no funcionó, pasa la página, dedícate a tus hijos, quiero salir contigo, y en pocas palabras la gente se retira de la política porque ya se le dedicó pues tal vez un año o más tiempo. Entonces ese instante el que hay que aprovechar, porque los que han ganado no se retiran en ese momento para su casa. Es más, la conversación es distinta dentro del hogar. El político dice, ganamos, y ahora tengo que estar más atento, porque lo que se viene es duro, y es el momento de hacer las reformas, y debemos aprovechar que ganamos. Entonces, mientras los unos se repliegan, porque tienen que atender a su familia, tienen que atender el negocio, tienen que volver a trabajar, los otros meten más manos a la obra, ponen más carne en el asador. Entonces, esa coyuntura donde los unos se retiran y los otros meten más, hay que aprovecharla. Porque cuando pasa el tiempo, este animal político que ya perdió las elecciones, dice, bueno, pero ya pasó, y ahora tengo que volver a hacer política, y ya el gobierno está cometiendo errores, y ya está sucediendo que no está sucediendo nada. Entonces ahí se reagrupan y vuelven a hacer oposición y comienzan a boicotear los temas que son importantes. Miren, en estos días, o el día de hoy, leí el anuncio, no sé, de un periódico que decía que en caso de aprobarse o del Ecuador integrar la Alianza del Pacífico, los textileros o los productores o los comerciantes o yo qué sé, los empresarios de determinado sector del país van a salir perjudicados. No, hay que ganar el tiempo en esto, porque a la larga a todos nos conviene que las cosas bajen de precio, incluyendo a esas personas que en este momento están reclamando porque no entienden la dinámica de la economía. Esta cuestión es como decir, yo produzco carruajes y estoy viendo llegar los vehículos. ¿Qué va a suceder con aquel que vende carruajes? Probablemente va a cambiar de actividad. No es que va a quedar en la miseria, va a cambiar de actividad. Miren cómo la sustitución del carruaje por el automóvil llevó a diseños, pinturas, radios, elaboración de vidrio, de llantas, de reparaciones, cuidado del vehículo, aceite, mantenimiento, lavado, guardianía. O sea, la nueva operación capta a esa gente que sale de ese sector e incorpora a gente que no estaba trabajando. Tal vez lo primero que sucede es que se incorpora gente en el mercado que no estaba trabajando y eventualmente migra también hacia algunas de las actividades que acaban de emerger producto del comercio. ¿Ya? Y si de algo se trata, y los socialistas y muchos economistas se pasan hablando de la concentración de la riqueza, de que la riqueza está concentrada en pocas manos, pues lo que tenemos que hacer es introducir competencia comercial dentro de la economía ecuatoriana y vamos a ver cómo se democratiza la riqueza, cómo va a distintos sectores, cómo ya deja de estar en 1, 2 o 3 o 4 empresas para empezar a estar en 6, 7, 8, 9, 10, 15 o 20. Esa es la verdadera democracia del mercado. Esa es la verdadera distribución adecuada del mercado en razón de quien satisface necesidades, en razón de quien hace las cosas bien. Eso es lo que debemos impulsar, eso es lo que debemos tener en Ecuador. Gracias, José. En este momento leeré 2 preguntas que van relacionadas. Primero, Kevin Binza pregunta, ¿por qué no eliminamos el Banco Central? En una economía dolarizada no tendría mucho sentido esta institución. Y bueno, Marcia Moreira pregunta, referente a la nueva ley para la defensa de la dolarización, ¿cuáles son los beneficios o en qué nos afectaría al país? Alberto, a ver si nos puede ayudar con estas preguntas. Por supuesto, y si me permite, quiero responder también la pregunta anterior de qué errores debe evitar para hacer un nuevo Macri. Yo creo que si por más que nosotros quisiéramos refundar el país en 1 año o 2 años o en 4 años, un país no se refunda ni en 5, ni en 6, ni en 10, toma más tiempo. Y porque además esa refundación tiene que ser en la mente de los ciudadanos, como les decía. No es un tema de que un presidente pueda cambiar todas las instituciones y cambió el país. No, si no cambió en la mente, y lo estamos viviendo en Chile. Yo creo que ese es el gran pecado de Chile. Chile cambió todo el país, pero no cambió sus mentes, no cambió la ideología. Entonces van a volver a lo que tuvieron, van a trabajar para volver a lo que tuvieron. Y ese es el error que no podemos cometer nosotros. Por eso es que la batalla está en las ideas.
las ideas son las que después la población exige que se transformen en realidades. Entonces, yo creo que ¿cuál es la estrategia que debería aplicar el nuevo gobierno? La meta tiene que ser quitar del imaginario colectivo la idea de que el monopolio de los pobres es de los populistas, que los populistas son los únicos que les importa a los pobres. Mentira, eso no puede ser así y este nuevo gobierno tiene que preocuparse de cambiar esa percepción. Entonces, la prioridad del nuevo gobierno tiene que ser políticas asistenciales a los pobres. Y usted me va a decir, ¿pero cómo? Si usted habla de libre mercado y me dice políticas asistenciales. Porque lamentablemente el cambio de una sociedad no sucede de la noche a la mañana. Un pueblo acostumbrado a vivir del Estado, no le puedes decir, bueno, hasta aquí llegó, empezamos una sociedad libre y comienzas a vivir y a caminar por tus propios pies. Ese proceso no es inmediato, toma tiempo. Y entonces el riesgo es que en esta transformación brusca que se quiere hacer, terminemos poniendo en juego todo el cambio. Entonces yo creo que hay que escoger y decir, a ver, ¿cuáles son los temas fundamentales? Yo creo que en libertad económica tenemos que ir muy rápido, inmediato, eliminar trámites a cero, abrir mercados, todo lo que se pueda, muy rápido, ir aceleradamente. Pero en paralelo, en materia de asistencia social, yo creo que este gobierno tiene que rebasarle por la izquierda a los populistas, no por la derecha, por la izquierda tiene que rebasar. Yo creo que esa es la combinación estratégica que tiene que aplicar. Tiene que demostrar a la población que puede ser mucho más eficiente manteniendo un buen nivel de vida. Estamos en medio de una pandemia, hay una gran cantidad de personas que han perdido un empleo. Esas personas necesitan transferencias de efectivo para poder sostener un nivel de vida mínimo hasta que las cosas mejoren. Entonces yo creo que hay que ser muy estratégicos en este tema, en tratar de, por un lado, lograr los cambios más profundos posibles, sobre todo en lo que viene por el lado económico, muchísima libertad económica, liberalización de mercados, etcétera, etcétera. Pero por el otro lado, por el lado social, ser incluso más radicales de lo que fueron los populistas anteriores o de lo que puede ser la izquierda. Entonces yo creo que ese es el gran desafío y yo creo que ese es el error que no debe cometer el gobierno, es el de pensar que solo liberalizando los mercados de la noche a la mañana todo funciona y se puede borrar en 4 años lo que hemos vivido en los últimos 60 o 70. Una estructura construida en 70 años de intervencionismo estatal no se desmonta en 4 años, por más rápidos y agresivos que queramos ser. Entonces yo creo que hay que cuidar mucho estos logros y vender estos logros, los avances que hagamos en materia de liberalización, la parte económica, tratando de mantener en cambio a la población tranquila, sin que sienta que cambió el mundo de la noche a la mañana por el otro lado, por el tema de la asistencia social, sobre todo a los más pobres, y que la prioridad del gobierno sea siempre la preocupación por los más pobres. Esa debe ser la prioridad en todo momento, en todo discurso, en toda medida pública, tiene que mencionar a los más pobres y tiene que estar enfocado en los más pobres. Eso por un lado. Yendo a los temas del Banco Central. El Banco Central, la Ley de Defensa de la Dolarización lo que permite es bloquear la metida de mano en el Banco Central. ¿Y por qué es importante eso? Porque lamentablemente el gobierno de Rafael Correa lo que hizo es obligarle al Banco Central a emitir dinero. Entonces el Banco Central emitió ecuadólares en un tema que se conoce técnicamente como la expansión del balance. ¿Cómo funciona? Al Banco Central se le obliga a comprar bonos del Estado. Los bonos del Estado se registran en el activo del balance. Aumenta el tamaño del balance. Si antes teníamos, pensemos, 100 millones y compra bonos por 50, entonces ahora tenemos 150 millones en el lado del activo. Y en el lado del pasivo, la compra de balances o expansión de la compra de bonos, lo que hace en el lado del pasivo es crear un pasivo que es un depósito, pero un depósito que no está respaldado con dólares verdaderos, sino con bonos del Estado. Y los bonos del Estado no son más que una promesa de pago, algún día te pagaré, eso es todo. Entonces, ese depósito, el gobierno lo usa para girar, para financiar gasto público. Eso lo usó Rafael Correa. Emitió 8,000 millones de ecuadólares que los utilizó para pagar gasto público y para prestarlo a través de la banca pública. El resultado es que esos dineros, esos ecuadólares, comienzan a circular en la economía y se confunden con los dólares verdaderos, porque son transferencias electrónicas. Entonces, en un banco, y en la actualidad, hasta el día de hoy, cuando lo que ustedes tienen depositados en los bancos de una cooperativa, ustedes no pueden saber cuánto es de ecuadólar y cuánto es dólar de verdad.
el problema y el límite de esa política de expandir el balance en una economía dolarizada es que llega un momento en que, bueno, primero, para poder importar no se puede hacer con ecuadólares, se necesitan dólares verdaderos, y para retirar dinero de un cajero también se necesitan dólares verdaderos. Entonces yo creo que por los dos lados, y digamos, por los dos lados ese es el límite a la expansión del balance. Entonces, cuando se aplica una política de expansión del balance, comienzan a faltar los dólares verdaderos en el balance del Banco Central, se vuelve ilíquido, y por eso es que comienzan a aplicar todo el cóctel nocivo de restricciones al comercio. Normas DINEM para bloquear las importaciones, aranceles, salvaguardias, timbre cambiario, etcétera, etcétera. Es todo un cóctel que plantean y que lo aplican como consecuencia de la expansión del balance, porque tienen un banco central ilíquido, y el banco central ilíquido puede quebrar en cualquier momento. Para evitar la quiebra de ese balance, comienzan a bloquear la salida de divisas. Pero hay un límite que no pueden evitar, y es el retiro de depósitos interno. Cuando la población se da cuenta del engaño y comienza a demandar más dólares en efectivo, porque dice, yo no quiero perder mis dólares verdaderos, en ese momento el Banco Central quiebra porque no tiene suficientes dólares verdaderos para entregar. Y ahí se acaba la dolarización. Ese es el proceso de fin de la dolarización. Ese es lo que se debe evitar, y la ley que se plantea no es la solución perfecta, evidentemente. La solución perfecta es la que me dicen en la otra pregunta. La solución perfecta es eliminar el Banco Central. Esa es la solución definitiva. Ojalá que algún día lo logremos. Tenemos que trabajar por ello. Como digo, trabajar en las mentes de los ciudadanos para que esto la gente lo tenga tan interiorizado que sea la población la que exija la muerte del Banco Central. Todavía hay mucho camino por recorrer. Pero, mientras tanto, lo que hace esta ley de defensa de la dolarización es limitar la expansión del balance. Ya no puede el gobierno pedirle que emita dólares al Banco Central, ecuadólares, y eso ya es un límite. Sí, los gobiernos autoritarios incumplen la ley. Rafael Correa lo hizo. El balance de 4 sistemas existía en la ley y se lo pasaron por donde les dio la gana y nunca cumplieron. El gobierno de Rafael Correa no cumplió con la publicación de los 4 sistemas del balance, y eso que era una obligación legal. Pero al menos el tener algo en la ley es una traba adicional. Por eso yo creo que es tan importante que se apruebe esta ley siendo un paso intermedio. Todas estas cosas yo creo que hay que entenderlas como pasos intermedios hacia una sociedad que cada vez tiene que ir avanzando paso a paso, pero tiene que, lo más rápido que podamos, evidentemente. No estoy diciendo que vayamos lento, vamos lo más rápido posible, pero hay un camino muy grande todavía por recorrer, y todavía hay un camino muy grande por educar en la población. Bien, gracias, Alberto. Bueno, una primicia, la ley acaba de ser aprobada en la Asamblea, así que qué bien. Buenas noticias. Qué buenas noticias, hay que meterse al Twitter. Y bueno, dado que nos estamos pasando el tiempo, voy con una última pregunta para Joselo. Esta nos la dejó Ítalo Mendoza. Dice, ¿qué recomendaciones sugieren para cubrir la deuda externa heredada? ¿Cuáles son los planes de acción inmediatos para honrar nuestras obligaciones y no descuidar la recuperación económica en estos 4 años siguientes? Bueno, la verdad es que tengo entendido, 2020 de una u otra manera va a cerrar, digamos, ha sido parcialmente, o mejor dicho, ha sido financiado. ¿Ya? El problema o la pregunta de verdad es qué va a suceder en el año 2021. Pero para eso, si queremos solucionar el problema real, lo que tenemos que hacer es poner a funcionar la economía. No va a haber déficit fiscal que se financie o que pueda ser sostenible si nosotros no ponemos en marcha la economía. Al final del día, se trata de que hayan muchas más empresas, se trata de que haya más inversiones, se trata de atraer capitales, se trata de atraer más banca del extranjero. Y si logramos eso, con más actividad económica en el Ecuador, seguramente vamos a tener resueltos los problemas importantes. La deuda siempre va a ser una solución parcial, siempre va a ser una solución temporal, siempre va a ser una solución parche. Esto es el equivalente a perder tu empleo y a ir todos los fines de semana a comprar al mercado, pero para ello ir de vez en cuando donde tu mamá y decirle, mamá, préstame un billete, o a tu hermano, préstame un billete. La solución de préstame un billete no es una solución, ¿ya? Es simplemente algo que te permite llegar de una semana a otra, pero lo que va a solucionar el problema de verdad es que tengas ingresos, es que sanees tu situación personal, y en este caso, por el lado del Estado, pues la solución sigue siendo reduce y modifica y mejora la calidad del gasto. Y en cuanto a la deuda, pues eventualmente la mala o la más mala tendrá que ser sustituida por alguna mejor, buscando mejores plazos, mejores tasas. Y esto en parte pues
será el resultado de políticas creíbles del próximo gobierno. Bueno, muchas gracias a José o Alberto por sus respuestas. Esperamos seguir conversando, de hecho, de estos temas, de lo que necesita el Ecuador, de la importancia de defender la libertad, el respeto, el Estado de Derecho y cómo cambiar el país en beneficio de la gente. Y ya para cerrar, pues el tiempo siempre nos queda corto, pero quiero agradecerles a todos, muchísimas gracias a quienes nos han acompañado. Muchísimas gracias también y agradecerle como siempre a nuestros panelistas, al economista Alberto Acosta y al economista José Lo Andrade. Quiero agradecer también a nuestra organización aliada, la Fundación Naumann Países Andinos. Y por último también al staff del Instituto Ecuatoriano de Economía Política que ha permitido que todo esto sea posible y que estemos aquí conversando el día de hoy. Esperamos seguir conversando en un futuro no muy lejano. Muchísimas gracias a todos y muy buenas noches.